Ángel, Amaya. Soraya. Perdón. Vale, ya sé. Perdón. Os he convocado porque, aunque ella diga lo contrario, sospecho que Esperanza me está haciendo la cama. Qué suerte. A mí me la hace mi madre todas las mañanas. Quiere decir que esa bruja quiere su puesto, que le quiere echar, que quiere ser la presidenta. ¿Eh? Ah, ya lo había entendido, ¿eh? ¿Qué te crees, que soy tonto? Porque a lo mejor no es que sea tonto, sino que me hago el tonto y entonces la tonta eres tú y yo soy señor. Ella nunca se irá del partido y quiere mi cabeza, pero necesitamos pruebas. ¿Alguna idea? Ya lo sé, le vendamos los ojos, la ponemos boca abajo y la sumergimos en una bañera. Confiesa, maldita. Se me acaba la paciencia. Confiesa. Ángel. Bien. O podríamos colarnos en su despacho con una cámara oculta y sonsacarle la verdad. Pero qué reconsagrada eres, Soraya. Muy bien. Bueno, se parece a lo que yo decía. Venga pues, manos a la obra. Soraya, tú no puedes hacerlo. Eres demasiado moderada y sospecharía. Necesitamos a alguien más simple, de que nadie pueda esperar nunca nada. Vale, Ángel, vale. Perfecto. Entro en su despacho y hago que confiese todo y lo grabo todo. ¡Qué gran plan! Mucho mejor que lo que tú decías de la bañera, Sumaya. Que sí, Federico, que la cosa está fatal. ¿Me la vas a decir a mí? Oye, luego te llamo. Y yo a ti, tontorrón. Adelante. Hola, Efe. Que sepas que no me envía Rajoy, ¿eh? Aunque si me enviase, tampoco le haría caso, porque como líder es muy lamentable, ¿verdad? No, que va. ¿Por qué la dices? Porque a lo mejor te gustaría que el líder fuese, no sé, alguien como tú misma. Pues no, la verdad es que de momento no la había pensado. Pero, Ángel, por favor, siéntate. Gracias, Efe. Uy, qué cómodas estas sillas. ¿A ti te gustan o preferirías otra? Por ejemplo, la de Mariano. Pues no. Estas ya me la gustan. ¿Te vas a presentar para sustituir a Rajoy, sí o no? ¡No! ¿No? Pues menuda mierda. Se supone que tenías que decir que te presentas, que fundas otro partido o que odias a Mariano y se acabará la cinta y no habrás dicho nada. Este gat és un asco. Talleu, no és bona. Però com vol que li confessi alguna cosa? No podria ser una mica més subtil? Joder, me dijeron que con la cámara oculta. Però vostè què entén per càmera oculta? Joder, qué tiquismiquis. Mira, Ángel, nunca me pillarás diciendo que quiero sustituir a Mariano, porque me estoy entrenando para no decir lo que verdaderamente pienso. ¡Ajá! Yo aún diría más. Así que quieres quedarte con mi puesto, ¿no? ¿Te gustaría estar en mis barbas? No, me gustaría afeitártelas. ¿Sabes? Hacerte un afeitado bien rasuradito, aquí a la altura del cuello, ¿me entiendes? Pues para mí, te puedes ir a fundar el Partido Liberal o otro partido o lo que sea. ¿Sí? O te puedes ir a la mierda. ¿Sí? ¿Pero qué hacéis? Esto no es bueno para la imagen del partido. Pero esto es una vergüenza, Soraya. Esto es indignante. Ayúdame a separarnos. Que no, que es una vergüenza, que estás subestimando una buena pelea. Déjales, que puede ser divertido. ¡Pelea! ¡Hay pelea! Trae palomitas. Vale. No, què coi palomites? No puc permetre escenes d'aquestes en el programa. Vostès dos, facin el favor de calmar-se. Se'n van anar ara mateix al racó de pensar. ¡Que ha sido ella! Cadascú al seu racó, vinga, fora! Dale, pelea. Ustedes escampen la boira, que aquí no hay nada que ver. Venga, fora. ¿Así no te gustan las peleas? Yo soy moderada. ¡Qué morbazo!